Bueno, a ver cómo explico esto. Imaginemos un rascacielos de cristal moderno, de estos que vemos en cualquier ciudad grande, ¿vale? Sí, los típicos bloques de oficinas espectaculares. Exacto. Pues ese edificio soporta vientos huracanados, a 100 metros de altura, y lo hace sin que entre ni una sola gota de agua en las oficinas. Claro, ni gota. Y la gente se piensa que el mérito es del cristal. Eso es. Pero resulta que el secreto de cómo logran esto no está en el cristal, sino en un ecosistema de ingeniería súper complejo que está escondido a plena vista. ¿En los marcos de aluminio? Totalmente. Y es que, a ver, la mente humana tiene la costumbre de clasificar muy rápido lo que ve en su entorno cotidiano. O sea, para volverlo invisible, ¿sabes? Ya. Damos las cosas por sentadas. Exacto. Ves una pared de ladrillo y el proceso es súper intuitivo. O ves una mesa de madera y, bueno, entiendes que alguien corta un árbol, une unas tablas y ya está. Claro, es lógico. Pero si te acercas a una ventana, o sea, la historia cambia por completo. Cambia radicalmente, sí. Porque una ventana parece un simple marco, pero detrás de ese metal hay décadas de evolución industrial. O sea, ingeniería pura para resolver problemas de estanqueidad, dilatación térmica, resistencia estructural. Y por eso mismo el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desmitificar este mundo, que es alucinante, de la carpintería de aluminio. Me parece una misión fantástica. La idea es responder a una pregunta que, fíjate, suena engañosamente sencilla, pero que es la clave absoluta de todo este sector, que es exactamente una línea de carpintería. ¡Ostras! Esa es la pregunta del millón en este mundillo. Ya ves. Y para responderla, hemos traído hoy a la mesa una pila enorme de fuentes. Tenemos manuales técnicos de formación profesional como los de FU Online y catálogos industriales exhaustivos de, bueno, gigantes del sector como Aluar y Alcemar. Sí, documentos densos. Densos es poco. Páginas y páginas llenas de diagramas, tolerancias milimétricas, secciones transversales. Vamos, un paisaje técnico totalmente desconocido para quienes nos escuchan, seguramente. Es que esa documentación es, literalmente, el lenguaje nativo del sector. O sea, rompe completamente con el mito que tiene mucha gente. ¿Qué mito? Pues el de que trabajar el aluminio es simplemente, no sé, coger unos trozos de metal, cortarlos a medida y pegarlos con 4 tornillos en el taller. Ya, plan bricolaje de fin de semana. Claro, y para nada. Requiere un rigor absoluto porque, a ver, el aluminio no admite improvisaciones. Vale, pues vamos a desgranar esto desde la base. Porque al revisar estos manuales, queda clarísimo que el concepto central, digamos el sol alrededor del cual orbitan todas las piezas, es esa palabra que mencioné, línea o sistema. Eso es, el sistema. Y según las fuentes que tenemos, en carpintería de aluminio, una línea o sistema es un conjunto organizado de perfiles, accesorios, uniones, herrajes y soluciones técnicas, todo diseñado para funcionar de manera compatible entre sí. Exacto. Y esa es la clave, la compatibilidad exclusiva. O sea, esto significa que una abertura no se fabrica uniendo piezas al azar que el carpintero encuentra por ahí, sino siguiendo una lógica técnica previamente definida. Claro, el paradigma del constructor tradicional de juntar piezas se cae por completo aquí. Cada sistema propone tipos de perfiles muy específicos, o sea, dictamina las formas de unión, los accesorios compatibles, todo. Ya, los espesores exactos para alojar distintos vidrios, los criterios de terminación. Todo está predefinido en una matriz de ingeniería desde que se diseña en el ordenador. No se puede improvisar. Dicho de otra forma, para que nos entiendan, una línea de carpintería es como una familia técnica de componentes que trabajan en conjunto. Y fíjate, leyendo esto se me ocurrió una analogía. A ver, cuéntame. Una línea de carpintería es, en el fondo, como el sistema operativo de un teléfono móvil, ¿sabes? Anda, qué buena comparación. Claro, imaginemos que una línea básica es como Android y una línea super premium es como iOS. Las piezas, el código de un ecosistema, no funcionan de forma nativa en el otro. Claro. No puedes mezclar aplicaciones así como así. Exacto. No se puede coger un herraje diseñado para la línea Herrero y, no sé, intentar meterlo a la fuerza en el marco de la línea A40. Simplemente tienen un código de compatibilidad distinto. Totalmente. Y a ver, lo fascinante aquí es que esa incompatibilidad es intencionada y tiene una razón de ser muy profunda. No es solo para sacarnos el dinero con repuestos exclusivos, no. Que va. La estandarización en familias cerradas es, de hecho, una garantía matemática de precisión.
Ostras. Sí, evita errores estructurales catastróficos, porque todas las piezas de esa familia han sido sometidas a pruebas de estrés conjuntas en el laboratorio. O sea, se aseguran de que no falle nada. Exacto. Si los componentes no están calibrados para absorber, digamos, la dilatación del metal en agosto, el peso del vidrio y la presión del viento como un bloque unificado, pues el cerramiento entero fracasará. Madre mía. Y claro, comprender esta idea es fundamental porque en el taller no alcanza con saber cortar perfiles, ¿verdad? Para nada. El profesional tiene que saber qué perfil corresponde a qué sistema, qué accesorio va con qué pieza. Es un rompecabezas técnico. Y los manuales nos dan ejemplos súper concretos de estas familias. Mencionan líneas de baja prestación, como la clásica línea Herrero. La Herrero, un clásico que cubrió necesidades básicas durante muchísimos años. Exacto. Y luego cuentan cómo el mercado evolucionó a gamas medias, como la famosa Módena, que parece ser como un antes y un después en la industria. Sí, la Módena fue una revolución por su equilibrio perfecto entre peso y resistencia. Y después llegamos a la alta gama, como la A40, que la describen con un diseño minimalista, bordes rectos, diseñada para ventanales de gran tamaño. Ventanas espectaculares, ¿sí? Pero claro, aquí los textos empiezan a hablar sin parar de perfiles de aluminio extruido. Y creo que, vale la pena detenernos un segundo en esta palabra. Extruido. Sí, es un término súper técnico que la gente no suele conocer. Claro, porque uno piensa en fundir metal, pero no. ¿Qué es exactamente el proceso de extrusión? Pues el proceso de extrusión es brutal desde el punto de vista físico. O sea, imaginemos una máquina de hacer churros. Me encanta. Una churrera industrial. Tal cual. O las prensas esas de plastilina con las que juegan los niños. Tú empujas la masa por un agujero con una forma, digamos, de estrella. Pues la extrusión de aluminio es ese mismo principio. Pero con metal a temperaturas altísimas, imagino. Exacto. Se calienta un tronco cilíndrico de aluminio macizo a unos 500 grados centígrados. ¿500 grados tela? Sí, hasta que queda en un estado plástico. O sea, es maleable, pero no llega a ser líquido. Y luego un pistón hidráulico gigantesco lo empuja a una presión bestial a través de una matriz de acero. Y esa matriz tiene la forma del marco de la ventana. Eso es. Tiene aberturas con formas geométricas hipercomplejas. Así que lo que sale por el otro lado de la máquina es una barra continua de aluminio con todas las cámaras huecas, nervios y pestañas ya formadas. Es alucinante. Esa barra que sale, entiendo, es lo que llaman el perfil. Exactamente. Ese es el perfil extruido. Y las fuentes que hemos revisado separan claramente la anatomía de este sistema en dos grandes mundos. Por un lado están estos perfiles y por el otro los accesorios y herrajes. Al inerte de lo que le da movimiento. Exacto. O sea, los perfiles son como el esqueleto del cerramiento, ¿no? Son los montantes laterales, los umbrales en el suelo, los travesaños. Sí, y si cortas uno de esos perfiles y lo miras de frente, ves que por dentro parece un laberinto geométrico lleno de tabiques microscópicos. Y ese diseño interno es el que determina la fuerza que tiene contra el viento. Así es. Pero hay que añadir un detalle crucial sobre este esqueleto. Dime. Pues que el metal por sí solo no hace nada. Es un marco rígido y punto. Y ahí es donde entra el segundo grupo, que son los accesorios. Los que le dan la vida a la ventana. Exacto. Ruedas, manillas, cremonas, bisagras. Un manual técnico de los que trajiste lo describe casi como poesía. Dice que son los responsables finales de darle vida a la abertura. Me gusta mucho esa imagen, fíjate. Si los perfiles son los huesos, los herrajes y las bisagras son los músculos y las articulaciones. Es una analogía perfecta. Claro, son esos carros con rodamientos los que consiguen que, no sé, una puerta de cristal de una terraza que pesa 100 kilos se deslice casi empujándola con un dedo. O sea, magia de la ingeniería mecánica. Y, a ver, para completar esta anatomía del sistema, a los huesos y los músculos hay que sumarles, digamos, la piel. La piel, te refieres a los componentes de sellado, ¿verdad? Eso es. Los manuales insisten muchísimo en la importancia de los burletes y las felpas. Porque claro, un burlete no es un simple trozo de goma barata que compras en la ferretería. Ya. Los textos hablan de materiales como el EPDM. Exacto, el EPDM, que es básicamente un caucho sintético de altísima ingeniería. Para que te hagas una idea, es el mismo material que se usa para sellar los techos solares de los coches de alta gama. Ostras, casi nada.
Pero, a ver, ¿por qué EPDM y no, bueno, goma normal y corriente de toda la vida? Porque la física del clima no perdona. O sea, la goma normal, al estar expuesta al sol, a los rayos ultravioleta, al ozono día tras día, en un par de años se reseca, se cuartea y se rompe. Claro, y ahí es cuando empieza a entrar el frío y el agua en casa. Exactamente. En cambio, el EPDM mantiene su elasticidad y su memoria de forma durante décadas. Y esto es vital por la presión del viento. ¿Qué pasa con el viento? Pues que cuando el viento golpea la fachada de un edificio, crea una presión positiva enorme que literalmente empuja el agua de la lluvia hacia el interior de la ventana. Madre mía. Sí, sí. Y si ese burlete de EPDM no está comprimido exactamente con la presión que el ingeniero calculó, contra el perfil, el agua va a encontrar la manera de colarse. Seguro. Claro, y me imagino que todo este ecosistema de gomas, herrajes y perfiles varía según el tipo de ventana que quieras hacer. Muchísimo. Las fuentes ilustran tipologías súper específicas dentro de cada línea. Por ejemplo, hablan de un paño fijo que, bueno, no tiene movimiento. Su único trabajo es sujetar el vidrio herméticamente para que no entre aire. Exacto, esa es la más sencilla. Pero luego mencionan la ventana corrediza, que depende de esas guías inferiores y de metros y metros de felpa perimetral para el roce. Claro, y en cambio una ventana batiente, de las que se abren hacia adentro como una puerta, pues exige un control de compás en las bisagras y puntos de cierre bajo presión a lo largo de todo el marco. Lo cual nos lleva a entender una advertencia muy severa que hacen los catálogos de marcas como Aluar, ¿no? Uf, sí, lo de abaratar costes. Eso es. Dicen que buscar abaratar costes usando accesorios genéricos de mala calidad es un error garrafal. Es que lo es. O sea, si conectamos esto con el panorama general de la familia técnica que hablábamos antes, Sí, si tienes un esqueleto perfecto de la línea Módena o de la A40 extruido con precisión milimétrica y decides ponerle unas bisagras chinas no certificadas o unos burletes de goma barata, todo el ecosistema colapsa. ya. Es como tener, no sé, instalar un motor de Fórmula 1 y ponerle neumáticos de bicicleta. Tal cual. Tienes el esqueleto de una trita de élite, pero unas articulaciones de cristal. Y va a fallar. Bueno, pues ahora bien, tener los perfiles perfectos, el caucho de grado automotriz y las articulaciones certificadas no sirve absolutamente de nada si las piezas no se ensamblan bien. Claro, de nada sirve la teoría si la práctica falla. Exacto. Así que vamos a dejar la teoría a un lado, vamos a ponernos mentalmente las gafas de seguridad y entramos de lleno en el taller de carpintería metálica. Me parece perfecto. El taller es la zona cero. La zona cero. Sí, o sea, es donde esa teoría geométrica inmaculada choca de frente con la realidad sucia de la manufactura. Me encanta cómo suena eso. Y al revisar los módulos de taller, sobre todo en los cursos de FO Online, me llamó la atención el arsenal de herramientas que se necesita. Ostras, es que hace falta de todo. Sí, hablan de cintas métricas precisas, bancos de trabajo inmensos, taladros, punzonadoras neumáticas. Pero hay una máquina que claramente reina sobre todas las demás. La ingletadora. Ah, la sierra circular ingletadora. Es que es el corazón absoluto de la producción en cualquier taller de aluminio. Por lo que he leído, es una máquina imponente, ¿no? Mucho. Lleva un disco de acero enorme, generalmente equipado con unos dientes de un material superduro que se llama Widia. Widia, vale. Y ese disco, que puede medir unos 300 milímetros de diámetro, gira a una velocidad tremenda, o sea, entre 2.500 y 3.500 revoluciones por minuto. Madre mía, cortar metal a esa velocidad tiene que ser atronador, un ruido bestial. Sí, es un ruido muy agudo. Hace falta protección auditiva sí o sí. Y los textos detallan que con esta ingletadora se realizan los famosos encuentros entre perfiles para armar el marco. Exacto, los cortes. Y hablan de dos cortes principales. Por un lado, el corte recto a 90 grados, que parece que se une de forma más directa con tornillos pasantes y tal. Sí, ese es más sencillo. Pero luego dedican páginas y páginas al complejo corte a 45 grados para hacer las esquinas de los marcos. Y, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque a mí me surge una duda razonable. A ver, dispara. Cualquiera que haya hecho un poco de bricolaje en casa, ¿vale? Imagina que cortas un rodapié de madera a 45 grados para hacer una esquina en el salón. Sí, típico arreglo de domingo. Pues le pones un poco de cola blanca, igual le clavas un par de clavos por fuera para sujetar, y el trabajo está hecho. Queda perfecto. ¿Por qué nuestros manuales describen este mismísimo proceso como algo sumamente delicado y súper complejo cuando se trata de aluminio? Claro,
Es una buena pregunta. El problema con esa idea del bricolaje casero es que asume que el aluminio se comporta igual que la madera. Y no es así. Para nada. Un listón de madera es macizo. O sea, hay masa continua de madera en todo el corte para clavar, para encolar, para meter un tornillo desde cualquier ángulo y que agarre. Claro, ¿muerde en la madera? Exacto. Pero, como vimos antes al hablar de la máquina de extrusión, el perfil de aluminio es en esencia un tubo hueco. Lleno de camaritas de aire. Ah, claro. Es hueco por dentro. Entonces, si tú intentas unir dos tubos huecos cortados a 45 grados y simplemente les metes un clavo o un tornillo por fuera, pues la estructura no tiene ninguna resistencia. A la mínima que el viento sople, se abrirá por la esquina. O sea, básicamente tienes que unir el aire de un perfil con el aire del otro perfil. Es imposible. Literalmente. Y para solucionar ese problema técnico, la industria utiliza unas piezas que los catálogos llaman escuadras. Las escuadras, las mencionan muchísimo. Sí, son unas piezas macizas de aluminio o de alguna aleación fuerte que actúan como si fueran prótesis invisibles dentro del marco. Prótesis. Sí, o sea, se insertan a presión por dentro de las cámaras huecas del primer perfil y luego el segundo perfil se desliza sobre la mitad restante de esa escuadra. Entiendo. Como si fuera una junta interna. Exacto. De esta forma, toda la fuerza de la unión recae sobre una pieza interna súper sólida y no sobre las paredes finas y externas del marco de aluminio. Ostras, fíjate, es como operar, no sé, un hueso largo por dentro y ponerle un clavo de titanio intramedular, para que la fractura suelte perfectamente por dentro y por fuera no se vea absolutamente nada. Es una analogía médica un poco cruda, pero, oye, es exactamente así. Pero claro, esa escuadra interna, ese clavo de titanio, no puede quedar ahí suelto flotando dentro del tubo, ¿no? No, que va. Hay que fijarlo muy bien. Y ahí es donde las fuentes hablan de usar remaches, tornillos y sobre todo un proceso que suena súper industrial y potente. ¿Cuál es? El punzonado con clavijas en prensas hidráulicas o neumáticas. Ah, el punzonado. Lo vi en los manuales de FU Online. Suena a maquinaria pesada. Es que lo es. El punzonado es, digamos, la cumbre de la fijación en un taller. En lugar de coger un taladro, perforar el metal y debilitarlo para pasar un tornillo, Sí. se mete la esquina de la ventana que acabamos de unir directamente en una prensa mecánica enorme. Y la máquina, de un golpe, aplica una fuerza de varias toneladas a través de unos punzones de acero. Madre mía. Y lo que hacen esos punzones es hundir. Literalmente abollan y deforman una pequeñísima sección del aluminio exterior, metiéndolo hacia unos huecos cónicos que ya tiene la escuadra interna. Ah, vale. O sea que el propio aluminio del marco se pliega hacia adentro por la fuerza bruta de la máquina y bloquea la escuadra para siempre. Exactamente. Es como hacer una soldadura en frío, por pura deformación del material. ¡Qué barbaridad! Y todo este esfuerzo titánico solo para asegurar que esa esquinita a 45 grados soporte el peso de cristales inmensos y, bueno, no se deforme ni un milímetro. Ni un milímetro, sí. Porque si cede un poco, el cristal se rompe. Ya. Pero el corte y este ensamblaje con escuadras es solo una parte del trabajo del taller. El manual insiste una barbaridad en otra cosa llamada mecanizado. Uf, el mecanizado. Otra parte crítica. Claro, dice que no basta con cortar y unir los perfiles. Hay que perforar, hay que fresar y troquelar el metal para añadir funciones supervitales a la ventana. Y hubo una función en concreto que, te confieso, me dejó perplejo. A ver, ¿cuál fue? Los desagües. Ah, los mecanizados de desagüe. Ostras, es quizás el detalle de ingeniería más subestimado por la gente, pero el más crítico de toda la ventana. ¿Y por qué son tan críticos unos simples agujeritos? Pues mira, antes hablábamos de que la presión del viento empuja el agua de lluvia hacia adentro, ¿te acuerdas? Sí, contra los burletes de EPDM. Pues por muy buenos y de alta tecnología que sean esos burletes, la industria asume desde la fase de diseño una realidad bastante incómoda. ¿Cuál? Que en condiciones extremas, imagínate una tormenta brutal de estas de otoño, el agua siempre va a encontrar la manera de penetrar esa primera barrera del perfil exterior. O sea, asumen que el agua va a entrar sí o sí. Es una admisión de derrota técnica bastante honesta por parte de la industria, ¿no? Totalmente honesta, sí. Es que luchar contra la naturaleza es imposible. Así que, en lugar de intentar hacer, no sé, un submarino impenetrable y sellado al vacío, Sí. diseñan el sistema para gestionar el agua una vez que entra.
O sea, se mecanizan unas perforaciones milimétricamente calculadas en la base del perfil inferior, el que toca el suelo. Vale. Entonces, cuando el agua entra en la cámara externa del marco por la tormenta, en lugar de inundar la casa, recorre ese laberinto interno de aluminio. Ah, como canales. Exacto, y es canalizada hacia estos pequeños agujeros de desagüe, que además a menudo llevan unas tapitas o deflectores de plástico por fuera. Sí, las típicas tapitas que se ven por fuera de las ventanas. Siempre me pregunté para qué servían. Pues sirven para que el viento no vuelva a meter el agua hacia adentro de golpe. Es como una válvula. Madre mía, qué ingenioso. Y fíjate, si el operario del taller se olvida de hacer estos puñeteros agujeros, el agua se acumula dentro del marco y al final desborda hacia el interior del salón. O peor, Peor. ¿Qué puede ser peor que inundar el salón? pues que en climas muy fríos, donde hiela por la noche, esa agua estancada dentro del perfil se congela. Ostras. Y sabemos que el agua al congelarse se expande. Así que literalmente revienta el marco de aluminio desde dentro como si fuera una botella de cristal en el congelador. Increíble, de verdad. Vamos, os aseguro que quienes nos escuchan hoy jamás volverán a mirar el marco de una ventana corrediza sin buscar instintivamente esos pequeños agujeritos con sus tapitas. Seguro que no, ya verás. Pero bueno, todo este nivel de detalle artesanal e industrial que hemos visto, ¿se aplica a la construcción residencial? O sea, a casas, pisos, chalets. Sí, la carpintería del día a día. Pero claro, las fuentes que estamos analizando nos llevan mucho más allá. Hay un momento en que el diseño arquitectónico busca el límite absoluto, y ahí es cuando pasamos de las líneas tradicionales a lo que la industria denomina alta prestación. Ahí ya entramos en otra liga, sí. Estamos hablando de sistemas de fachadas enteras de rascacielos. Exacto. Los catálogos entran en el territorio de la arquitectura a gran escala, conceptos que seguro que has leído como piel de vidrio, o frente integral, o los sistemas de muro cortina. Muro cortina, sí. Suena súper épico. Lo es. Aquí ya no hablamos de coger una ventanita y meterla en un hueco de ladrillo en una pared. Hablamos de envolventes de edificios que son literalmente 100% cristal por fuera. Todo espejado. Eso es. Y por dentro están sujetos por una retícula gigante de columnas y travesaños de aluminio que se anclan directamente con herrajes pesados a las losas de hormigón de cada piso. Vamos, es el triunfo absoluto del diseño minimalista moderno, pero apoyado por una ingeniería pesada brutal por detrás. Totalmente. Pero, a ver, al llegar a este punto de la lectura, leyendo sobre estos rascacielos gigantes, forrados enteros de aluminio y cristal, a mí me surgió una duda colosal. Sobre las leyes de la física, básicamente. De la termodinámica. Ajá, a ver por dónde vas. Reflexionemos sobre esto un segundo. El aluminio es un metal, ¿verdad? Claro, un metal puro. Y los metales, por definición física de toda la vida, son excelentes conductores de la electricidad y, sobre todo, del calor. Muy buenos conductores, sí. O sea, si tocamos una cucharilla de metal que hemos dejado dentro de una taza de café hirviendo, nos quemamos los dedos casi al instante, porque el calor viaja por el metal sin ninguna resistencia desde el líquido hasta nuestra mano. Así es, la transferencia térmica es rapidísima. Por lo tanto, construir un rascacielos entero, donde toda la estructura externa es una cuadrícula de aluminio que conecta el clima exterior con el clima interior de las oficinas. No sé, suena una receta perfecta para congelar a los oficinistas en pleno enero y asarlos vivos en agosto. Ostras, pues has dado en el clavo totalmente. Es que durante muchísimas décadas ese fue el gran talón de Aquiles de la carpintería metálica frente a otros materiales. Claro, la madera o el PVC aíslan de forma natural, pero el metal no. Exacto. A nivel atómico, para ponernos un poco técnicos, los metales tienen una estructura cristalina llena de lo que se llama un mar de electrones libres. Electrones libres, vale. Y el calor en física no es más que energía cinética, o sea, vibración. Entonces esos electrones libres, cuando pega el sol de verano, transmiten esa vibración térmica a lo largo de todo el perfil de aluminio hacia el interior a una velocidad, vamos, alarmante. Ya. Y el aire acondicionado trabajando a tope sin dar abasto, imagino. Justo. Pero, y aquí viene la magia, la respuesta de la industria ante este desafío físico es fascinante. Es la tecnología estrella de la que presumen todos los catálogos avanzados que hemos leído. ¿Te refieres a las siglas RPT? Esa misma, la ruptura de puente térmico. O rotura de puente térmico, como se le suele llamar. Ruptura de puente térmico. A ver, ¿cómo demonios logran frenar a esos electrones libres desbocados? Pues mira,
con una intervención física bastante drástica en el propio taller. Para anular la conductividad, cogen el perfil de aluminio extruido y literalmente lo cortan por la mitad a lo largo de toda su extensión. Espera, ¿lo cortan por la mitad? ¿Destruyen el perfil? Básicamente, sí. Separan por completo la cara de aluminio, que va a estar a la intemperie, recibiendo el sol o la nieve, de la cara de aluminio que va a estar dentro del edificio. Las desconectan físicamente. Vale, ¿y luego qué? ¿Por qué no puedes dejar la ventana partida en dos? Claro que no. Luego ensamblan esas dos mitades de metal, interponiendo en el medio una varilla maciza de un material plástico altamente aislante. Ah, meten un plástico entre medias. Exacto. Generalmente es una poliamida súper resistente y enriquecida con fibra de vidrio para que aguante el peso. O sea, insertan un cortafuegos térmico en el mismísimo núcleo estructural del marco de aluminio. Esa es la descripción perfecta. Un cortafuegos térmico. La poliamida intercepta los electrones libres y absorbe la energía cinética. Se rompe el puente físico de conducción. De ahí el nombre, claro. Exacto. Y así logran el santo grial de la arquitectura moderna. Mantienes la resistencia estructural inigualable, la ligereza y la duración del aluminio que no se oxida, pero neutralizas por completo su mayor desventaja termodinámica. ¡Qué barbaridad! Y claro, me imagino, leyendo las fuentes, que gastar una fortuna en fabricar un marco con ruptura de puente térmico no tiene absolutamente ningún sentido si luego le instalas un cristal simple de 4 milímetros de toda la vida. Sería tirar el dinero a la basura. El frío entraría por el cristal en vez de por el marco. Por eso estos sistemas de alta prestación exigen por obligación el uso de doble vidrio hermético, el famoso DBH o doble acristalamiento. Sí, o triple, que son 2 o 3 cristales gruesos separados por cámaras estancas de aire o incluso llenas de gas argón deshidratado para aislar más. Y para rascacielos leí que usan vidrios laminados súper pesados que no solo aíslan temperatura, sino que ofrecen un control acústico bestial contra el tráfico de la ciudad. Sí, paneles de cristal que pesan una barbaridad. Cientos de kilos por ventana. Y aquí, fíjate, es donde el concepto inicial de la línea, como esa familia técnica de la que hablábamos hace un rato, vuelve para cerrar el círculo. ¿En qué sentido? Pues piénsalo, el perfil con ruptura térmica exige ponerle un cristal gordo, un DVH. Ese DVH, por su tremendo peso, exige el taller usar unas escuadras internas de unión hiperreforzadas, mucho más grandes. Claro. Y esas escuadras y marcos tan pesados requieren que el sistema operativo de la ventana use, digamos, unos carros de rodamientos de alta capacidad probados para soportar toda esa presión constante durante años. Todo encaja. Exacto. Si alteras una sola variable de esa ecuación, por ejemplo, poniendo unas ruedas baratas para ahorrar, el sistema colapsa entero. Es un viaje verdaderamente alucinante el que esconden estos catálogos aburridos, ¿verdad? ¿Ya ves? Desde luego. Si recapitulamos un poco lo que hemos explorado hoy en este análisis a fondo, empezamos intentando definir qué era una simple línea de carpintería. Sí, y descubrimos que es mucho más que un catálogo comercial de una marca. Exacto, vimos que es un código genético, una familia estricta de piezas de ingeniería que han sido diseñadas para colaborar en exclusiva. Hemos visto cómo barras de aluminio a 500 grados se extruyen como si fueran churros. Hemos desglosado la diferencia vital entre el esqueleto metálico y sus músculos en forma de herrajes y bisagras. Y nos metimos en el taller. Sí, entramos al taller a escuchar el estruendo brutal de la ingletadora cortando metal a 3.500 revoluciones y descubrimos el complejo arte de unir perfiles huecos con escuadras invisibles. Hasta con prensas hidráulicas haciendo soldaduras en frío. Exactamente. Y luego escalamos hasta la cima de la ciudad, desgranando la termodinámica de los electrones libres y viendo cómo unas piezas de poliamida logran detener la temperatura aislando esos rascacielos. Es que la ingeniería oculta es fascinante. Pues sí, ojalá que la próxima vez que quienes nos escuchan abran una ventana en su balcón o simplemente se detengan en un semáforo a mirar la fachada de un edificio, ya no vean simplemente metal y cristal. Esa es la idea, cambiar la perspectiva. La esperanza es que vean el ecosistema técnico trabajando ahí, en silencio. Que visualicen las gomas de EPDM sellando contra la lluvia, los pequeños agujeros de desagüe escupiendo el agua y el puente térmico protegiéndoles del frío invierno. Todo trabajando en armonía. Es una visión muy transformadora de nuestro entorno construido, sin duda. Aunque, oye, a mí todo esto que hemos charlado me plantea una reflexión final sumamente importante. Fíjate. A ver, cuéntame. Una que va mucho más allá de la mecánica de hoy. Hemos dejado claro en esta charla que el aluminio como metal es súper resistente a la corrosión y prácticamente inalterable. Sí,
puede durar décadas o siglos intacto. Pero también hemos aprendido que todo, y digo todo, su funcionamiento depende de un sistema de piezas complementarias, herrajes, rodamientos de plástico, caucho sintético, elementos que por muy buena calidad que tengan, eventualmente sufrirán desgaste mecánico y fotodegradación por el sol. Claro, nada es para siempre. Exacto. Y sabemos que cada componente de esos es súper exclusivo de su propia línea técnica. Si tienes Módena, necesitas piezas Módena. Ajá. Creo que veo por dónde vas. Entonces, el gran dilema es, ¿qué va a pasar dentro de 40 o 50 años, cuando esas piececitas críticas se desintegren por puro desgaste? Y resulta que esa línea técnica específica ha dejado de fabricarse por completo por la marca. Ostras, es una pregunta súper inquietante sobre el futuro de nuestros edificios. Es que, ¿cómo lidiará la arquitectura del mañana, o tú mismo en tu casa, con la obsolescencia programada e inevitable de esas pequeñas articulaciones de plástico y goma que encima son únicas y que viven dentro de un esqueleto de metal que es indestructible? Madre mía. Pues es un pensamiento súper provocador para dejarnos a todos dándole vueltas. Desde luego, una invitación a seguir mirando nuestras ciudades y estas tecnologías con una mirada muchísimo más crítica y de futuro. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por este viaje y nos vemos en el próximo análisis a fondo.